Esto es Desafíos Matemáticos. El día de hoy vamos a estar con desafío número 14 de la página 34 a 37. El tema es unidades y periodos, unidades de medida de tiempo. Pero primero, ¿qué son las unidades de medida de tiempo? El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a observación. Las unidades de tiempo son magnitudes físicas creadas para medir el momento en el que sucede una serie ordenada de acontecimientos. Para medir el tiempo se necesitan dos cosas, una unidad de medida y un mecanismo que para un movimiento regular reproduzca dicha unidad de medida. ¿Qué quiere decir? Bueno, debemos de entender tanto la unidad como con qué lo vamos a medir. A continuación hablaremos precisamente sobre ambos temas. Lo primero es, ¿cuáles son las unidades de medida de tiempo? Las unidades menores que el día son, por ejemplo, la unidad principal que es el segundo. Un segundo se escribe con la S nada más, no S. Las unidades menores al segundo son los decisegundos, que equivalen a la décima de un segundo, los centisegundos, equivalentes a una centésima de segundo, los milisegundos, que es igual a la milésima de un segundo, los microsegundos, que equivalen a la millonésima parte de un segundo. Todos estos pues obviamente se deben de dividir, los decisegundos en 10, los centisegundos en 100, los milisegundos en 1000, los microsegundos en millón. Los nanosegundos equivale a la mil millonésima parte de un segundo, que se usa en ciertas áreas de la física, la química y en la electrónica. El picosegundo equivale a la billonésima parte de un segundo. El femtosegundo equivale a la mil billonésima parte de un segundo. El atosegundo equivale a la trillonésima parte de un segundo. Un minuto equivale a 60 segundos. Una hora obviamente tiene 60 minutos y un día pues tiene 24 horas. Si se fijan, todos estos se van juntando al crear un grupo de segundos. Creamos un minuto, al crear un grupo de minutos creamos una hora y al crear un grupo de horas podemos crear un día. Los ejemplos de conversión son, por ejemplo, ¿cuántos minutos son en 1000 segundos? En este caso, para pasar de segundos a minutos hay que dividir. ¿Por qué? Porque los debemos de ir agrupando. 1000 entre 60, que son lo que equivale a un minuto, nos dan 16 y sobran 40 segundos. Esto quiere decir que en 1000 segundos es igual a 16 minutos y 40 segundos. ¿Cuántos minutos hay en 3 horas? En este caso pues los vamos a fragmentar. Para pasar de horas a minutos tenemos que multiplicar por 60. 3 horas por 60 segundos. Si se fijan, cuando tenemos una cantidad grande y queremos una cantidad más pequeña para agrupación, debemos de dividir. Pero en este caso, como como queremos una cantidad más grande porque queremos ver cuántos minutos hay en horas, debemos de multiplicar. Esto nos da como resultado 3 horas, que son 180 minutos. Otra pregunta sería, ¿cuántas horas son en 250.000 segundos? Para pasar de segundos a horas, de nuevo hay que dividir entre 60, pero ahora dos veces. 250.000 entre 60 me da 4.166 y quedan sobrando 40. Esto quiere decir que tenemos 4.166 minutos y 40 segundos. Ahora volvemos a dividir entre 60 minutos. Quiere decir que 4.166 entre 60 me da a 69 y de resto me quedan 26. Al final tenemos que 250.000 segundos es lo mismo a 69 horas. Pasamos entonces para poder, la siguiente de los segundos son los minutos y ya después podemos crear horas, nos da 69 horas con 26 minutos y 40 segundos. Las unidades mayores que el día se toman como unidad de referencia el día como tal. Un día ya sabemos que equivale a 24 horas, tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje, o sea, el movimiento de rotación. Están también lo que son los octavarios, o el octavario, que es igual a 8 días, el novenario, que es igual a 9 días, la decena, que es la agrupación de 10 días, oncena, que es igual a 11 días, la docena, que es la agrupación de 12 días, la quincena, que es igual a 15 días, la veintena, o sea 20 días, treintena,
equivalente a 30 días, y la cuarentena, que es la agrupación de 40 días. Algo así como lo que nos dijeron que iba a durar todo esto, pero que ya se nos fue de las manos, ¿verdad? 7 días forman una semana. Entre 28 y 31 días forman un mes. Esto depende de cada uno de los meses. El bimestre es la agrupación de 2 meses. El trimestre, 3 meses. Cuatrimestre, 4 meses. Y semestre es igual a 6 meses. 12 meses me van a formar un año. Y un año normal tiene 365 días, a excepción de un año bisiesto, que es igual a 366 días. El bienio dura 2 años. El trienio dura 3 años. Un lustro es igual a 5 años. Una década son 10 años. Un siglo, 100 años. Un milenio son 1000 años. Una era son muchos milenios y no tienen una cantidad fija. Y edad son varios siglos, sin la cantidad fija. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que se usan para reproducir las unidades de medida de tiempo? Estos mecanismos son el calendario y el reloj. En el caso del calendario nos sirve para medir o llevar la cuenta del tiempo usando unidades mayores, como lo que son el día, la semana, el mes y el año. En el siguiente ejemplo podemos ver el uso del día, el mes y el año en un calendario. Si se fijan en nuestro calendario, obviamente nos sale en qué año estamos o de qué año es ese calendario. En este caso, pues el 2020. También nos viene cuáles son los meses o en qué mes estamos y los días. Si tiene 31, si tiene 30 o en el caso de febrero que puede tener 28, ¿verdad? Mientras que los relojes usan unidades de medida menores como el segundo, el minuto y la hora. Obviamente, pues lo que es más pequeño que el segundo no lo podemos utilizar como tal en un reloj. Si se fijan, aquí tenemos el ejemplo. La manecilla marca los segundos y es por lo general la más pequeña, la más larga y es la más delgadita, ¿verdad? Y es la que puede moverse de manera más rápida. Está también la manecilla que marca los minutos, que es un poco más larga, y la manecilla que marca las horas, que es más corta y obviamente tiene una menor movilidad que las otras dos. Las manecillas que marcan los minutos se van contando de 5 en 5, o sea, obtenemos del 1 al 12 en un reloj convencional y cada uno de estos números equivale a 5 minutos. Por ejemplo, el 1 vale 5, el 2 vale 10, el 3 vale 15. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener al llegar hasta el 12 el total de los 60 minutos. Y ahora sí nos vamos con nuestro libro de texto en la página número 34, unidades y periodos. Dice la consigna: en parejas analicen la información de cada una de las siguientes situaciones, posteriormente respondan lo que se indica. En este caso pues ya sabemos que lo vamos a hacer de manera individual, ¿verdad? Situación número 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia la transformación que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.500 millones de años. Esto hasta el presente, ¿verdad? Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos, o sea, lo vamos a ir basando dependiendo de la magnitud histórica o de lo que ha estado pasando alrededor de estos años y, por ejemplo, a muchos dependiendo de la religión o inclusive nuestro calendario se basa a partir de, se supone, el nacimiento de Cristo para acá, ¿no? Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra, desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existen acuerdos al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4 millones de años, o sea, MA. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. El eón preterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 524 millones de años. El eón fenerozoico, que extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas, que era la
Paleozoica, que comprende desde el 542 millones de años hasta los 251 millones de años. La era Mesozoica, que es desde los 251 millones de años hasta los 65 millones de años, y la Cenozoica desde los 65.5 millones de años hasta la actualidad. Ahora, de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponde esta aparición? La era Mesozoica comprende del 251 hasta el 65.5 millones de años y los dinosaurios aparecieron en el 205 millones de años. Este evento sucedió dentro del periodo Mesozoico, porque el 205 obviamente está entre el 65.5 y el 251. Ahora, ¿qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Y si recordamos lo que acabamos de leer, son los millones de años, ¿verdad? Entonces en los eones se utilizan lo que son los millones de años. Situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era. Le podemos poner ANE, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era. Las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Ahora, si un milenio equivale a 1000, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Aguas, no estamos hablando de cuándo llegaron los españoles o los conquistadores, estamos hablando de cuándo fue descubierto precisamente por cazadores y recolectores. El territorio mexicano se descubrió hace 30.000 años y un milenio equivale a 1000. Para encontrar la respuesta dividimos 30.000 años entre 1000, que es lo que equivale a un milenio, y tenemos que hace 30 milenios se descubrió el territorio mexicano. Situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones. Pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. La primera pregunta dice, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Y bueno, sí, el siglo XIX es de 1801 a 1900, ¿sale? El 19 va a ser del 1800 al 1900 exactamente. B. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Bueno, ya vimos que hubo un descenso de población precisamente por esa guerra, ¿verdad? Entonces, la revolución inició en 1910 y terminó en 1920. Entre cada fecha, si hacen la resta, hay una diferencia de 10 años. Cuando son 10 años dijimos que se llama década, ¿verdad? Entonces duró una década que es igual a 10 años de 1910 a 1920. C. ¿A cuántos años equivale un decenio? Bueno, un decenio es otra forma también de decirle a la década, ¿sale? Ahí tenemos dos formitas de poder expresarnos, pero entonces, ¿a cuántos años dijimos que vale o que equivale? Exactamente, a 10 años. Situación número 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917 que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Primer pregunta. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Hay que tener en cuenta que no me están diciendo cuántos años, quiere los centenarios.
¿sale? O los siglos. ¿Hace cuántos centenarios, hace cuántos siglos fue que se construyó esta casa? Si leemos de manera correcta, dice que se construyó en 1908, o sea que lleva un centenario, ¿sale? No más, a lo mejor uno que otro añito más. De 1908 para lo que es el 2008 sería apenas un centenario y todavía no pasa otro. B. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1910? 17. Pues llevamos un total de 10 décadas cumplidas. Recuerden que son décadas exactas y pues el residuo, ¿verdad? La C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? O sea, un total de 10 lustros. ¿Por qué? Porque si se instauró como museo cuando Adolfo López Mateos lo proclamó, llevamos un total de 10 lustros, o sea, 50 años cumpliditos exactos, ¿verdad? Situación número 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo, este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. Pregunta A. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Aquí me están preguntando años directamente, no tengo que convertirlo como tal. Entonces nada más hacemos la resta de 1811 menos 1753 y me da un total de 58 años cuando murió, cuando falleció. La pregunta número B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Si se fijan, nosotros no decimos, tiene 5 siglos, o tiene 28 lustros, o tiene 3 décadas, ¿no? Nosotros referimos en unidad de tiempo a años exactos. ¿Por qué? Porque, pues, como tal, los demás serían agrupaciones precisamente de estos años, y lo que es la unidad de tiempo de los años es como que nuestra base.